Amén. Bien. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos concede tener esta interconexión, aunque sea por estos medios. Siempre he dicho que la tecnología ha venido a acercar a los que están lejos, pero tristemente ha venido a alejar a los que están cerca. Ha venido a acercar a los que están lejos porque estamos, podemos estar en diferentes lugares, pero al mismo tiempo interconectarnos por medio de estos aparatos, por medio de las redes sociales, pero tristemente ha venido a alejar a aquellos que están cerca. Muchas veces nos metemos más en los juegos, a ver videos y no tenemos esa interconexión con la no es ese mi tema. En realidad, quiero continuar con las meditaciones que estamos teniendo en torno a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así es de que luego de esa inusual presentación, eh, vayamos a la palabra del Señor. Primero a los tesalonicenses, le invito que abramos nuestras escrituras para leerlo y voy a volver a leer, vamos a volver a leer el versículo número 6. Ahí nos vamos a centrar, dice la palabra del Señor, versículo 5, perdón. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, 1 Tesalonicenses 2:5, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El Señor bendiga nuestros corazones con su santa y bendita palabra. Volvimos a leer este pasaje, ya lo leímos en nuestra entrega anterior y comentamos un poco al respecto, pero la idea y otras ideas acá que queremos extraer y aprovechar las mismas. La idea que el apóstol Pablo nos está trayendo es que ellos fueron aprobados de parte de Dios. Pablo está defendiendo su ministerio, como ya quedó demostrado. Pablo está defendiendo su ministerio. Y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, nosotros fuimos aprobados por Dios y Él nos ha confiado el Evangelio. Por lo tanto, nosotros hablamos, ministramos, exhortamos, predicamos, amonestamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Luego el apóstol Pablo dice, porque una evidencia de que el apóstol Pablo ha sido aprobado por Dios, Dios le concedió el ministerio al apóstol Pablo. Evidencia de que el apóstol Pablo habla, predica, ministra, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien prueba los corazones, conoce las intenciones y que las compensará en aquel día con dureza a todos aquellos falsos maestros, pero con bendiciones y galardones a aquellos maestros fieles, varones aprobados por el Señor en el ministerio. Dios que prueba nuestros corazones. Por eso mismo, la mejor evidencia es que nunca usamos de palabras lisonjeras. Ya quedamos claros, mencionábamos una lisonja, es aquella alabanza desmedida, aquella alabanza exagerada que se le da a alguien, pero es con un propósito malsano de buscar algún beneficio personal de esa persona. Estamos en lisonjas cuando hacemos una alabanza exagerada para obtener algo en beneficio nuestro. En el ministerio
cuando nosotros diluimos el mensaje, cuando diluimos la palabra del Señor por quedar bien con las personas, por tener la aprobación de los hombres, estamos haciendo lisonjas. Entonces el apóstol Pablo dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, las alabanzas desmedidas. Y luego dice, como sabéis, esta idea, ¿cómo la repite el apóstol Pablo? Ya hacíamos, puntualizábamos esto en una entrega anterior, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis. Versículo 2, como sabéis. Ahora en este pasaje, versículo 5, como sabéis, nosotros no usamos palabras lisonjeras. Ustedes saben, ustedes son testigos presenciales acerca de esto, como sabéis. Ni encubrimos avaricia, ni encubrimos avaricia. Esta palabra avaricia, ni encubrimos, la podemos aplicar de la siguiente forma. Esta es una expresión o puede ser una expresión que se refiere a que el apóstol Pablo no aceptaba en su equipo misionero a personas que tuviesen esas intenciones avariciosas, es decir, deseos de ganar, tener ganancias deshonestas con la palabra de Dios. Ni el apóstol Pablo era así, ni el apóstol Pablo era así, se comportaba de esa forma, y tampoco iba a tener a alguien en su equipo misionero que lo tuviera. Él lo iba a denunciar. Por eso aplicamos esta expresión, ni encubrimos avaricia. Aunque esta palabra parece referirse a las intenciones de la persona y que pueden estar bien encubiertas por esa misma persona, sea por sus palabras o por sus acciones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce esta expresión, ni encubrimos avaricia, con la frase, ni con pretexto de codicia. Es decir, que el apóstol Pablo no usaba palabras lisonjeras como pretexto para su avaricia o para una avaricia, o que el apóstol Pablo no usaba palabras lisonjeras para encubrir alguna intención suya o de su equipo misionero, algún tipo de avaricia. ¿Qué es avaricia? La avaricia es el deseo insaciable, ese deseo insaciable de alcanzar más de lo que poseemos. La avaricia es el deseo inmoderado que nos puede moderar. Algunas veces esta misma palabra, codicia, puede ser asociada con la expresión concupiscencia, el deseo inmoderado de los goces sensuales y de los bienes terrenos que está radicado en el corazón de los hombres. Normalmente la palabra avaricia va acompañada de un término que puede ser traducido como inmundicia. Es decir, una persona avariciosa normalmente es una persona que no es creyente en Cristo Jesús. Si vamos nosotros a Colosenses capítulo número 3, le voy a leer este pasaje, Colosenses capítulo número 3, el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría.
O sea que en Colosenses 3:5, el apóstol Pablo nos nivela el pecado de la avaricia con el pecado de la idolatría. Está diciendo, es lo mismo. La idolatría es adorar a alguien que es diferente a Dios, es decir, adorar a algo, a alguien que no es Dios, reemplazar a Dios y poner a eso o a esa persona o esa cosa, objeto, para nuestra adoración, para nuestro servicio, para nuestra entrega. Y la avaricia eso hace, quitar nuestra confianza en Dios, quitar a Dios y poner las posesiones materiales, no solamente el dinero en efectivo, sino las posesiones materiales. La avaricia sirve para descubrir el corazón de una persona y vamos a ver quiénes normalmente son avariciosos. En 2 de Pedro, capítulo número 2 y el versículo 3, dice la palabra del Señor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero pasar al versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. El contexto de este capítulo número 2 de 2 de Pedro se refiere a los falsos profetas y a los falsos maestros. Y una de las cosas con las cuales puede descubrirse, puede evidenciarse que es un falso maestro cuando su corazón está lleno de avaricia, y debido a la avaricia es que hacen mercadería de las personas con palabras fingidas. Mire cómo, igual que el apóstol Pablo dice que ellos usan palabras lisonjeras, Pedro nos dice que usan palabras fingidas y su motivación es la avaricia, siempre sacar algo de esas personas. No está de más resaltar que se refiere a personas que están en condenación. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A la par de ese pecado de la avaricia, tienen también el adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y mire la naturaleza, son hijos de maldición. Hijos de maldición. Entonces, comparamos este pasaje cuando el apóstol Pablo dice, nosotros no usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben, ni encubrimos avaricia, y lo comparamos con 2 de Pedro 2, 3 y 14, vemos la diferencia entre los misioneros cristianos, entre los ministros, verdaderos ministros, entre los creyentes, y vemos los apóstatas. Quiero resaltar algo más del carácter del apóstol Pablo en cuanto a el ministerio, cómo se conducía él en el ministerio. Según a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Si bien nosotros lo citamos en su momento, pero dice la palabra de Dios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Dice el apóstol Pablo, nosotros no somos como muchos que medran, que medran. Esta palabra medrar es un término en economía. Era un término que se utilizaba o se utiliza en la contabilidad. Y medrar es hacer negocios falsos, es hacer negocios turbos, es sacar ganancia, rédito de algún negocio, de algo. Y mire cómo son tan sinvergüenzas estos falsos maestros. Con razón, el apóstol Pedro se indigna y dice que ya de largo tiempo su condenación no se duerme, no se tarda, porque estos son tan sin escrúpulos que hacen negocio de la palabra de Dios, sino que también falsifican la palabra de Dios. No cabe duda que dentro de su condenación va a estar el hacer negocio con la palabra de Dios y va a estar falsificar la palabra de Dios. ¿Cómo da tristeza? Da tristeza, da pena cuando personas tienen que pagar por una misa, personas tienen que pagar por una misa para que supuestamente le saquen a sus seres queridos del mítico purgatorio, y personas lo hacen. Ahorita ya está disfrazado todo eso, pero antes lo que provocó, por cierto, la indignación de Martín Lutero era aquella frase de Juan Tetzel, una de las cosas que indignó al siervo de Dios. Pero cuando Juan Tetzel iba pregonando, tenía un cofre y dice que decía que tiraran la moneda ahí, e inmediatamente que la moneda caía en el cofre y hacía ruido en el cofre, el alma del difunto se movía y salía del purgatorio. De verdad, personas que están medrando. La basílica en el Vaticano, la basílica de San Pedro en el Vaticano, fue construida en base a estos engaños, en base a estos engaños. Dice que estos medran, hacen negocio y lo peor de todo, falsificando o añadiendo la palabra de Dios. Pero no solamente de ese lado, medran falsificando la palabra de Dios. ¿Cuántos pseudopastores, pseudoprofetas, pseudomaestros de la Biblia que dicen ser evangélicos o que dicen ser protestantes o de este lado? ¿Cuántas personas les sacan el dinero a las pobres personas por un milagro? Cuando yo escuché la historia que le voy a comentar, también me indigné. Incluso me dieron ganas de llorar. Se dice que había una persona que tenía un nietecito, una doñita que tenía su nietecito que estaba enfermo, y el hombre les dice que trajeran todo lo que tuvieran para recibir su milagro. Y esta doñita fue y entregó todo lo que tenía, pero resulta que no ocurrió nada, no le ocurrió nada, su hijo no se levantó. La pobre doñita se acerca y les va a suplicar que, como el predicador, el reverendo, el pastor o como quieran llamarse, dice que les dijo que trajeran todo al altar y que entregaran todo lo que tenían. Ella llegó y entregó todo con tal de que su nieto se sanara de esa situación. Y entonces le dice, mire, ahorita vamos a comer lo poco que tenemos y nos vamos a quedar sin nada. Usted no me podría devolver lo que yo di. Personas sin escrúpulos. Dice la palabra de Dios, nosotros no somos como muchos que medran, hacen negocios turbios, que medran falsificando la palabra de Dios.
el verdadero ministro de la palabra de Dios, dice que con sinceridad, dice este pasaje, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Es decir, hablamos en el nombre del Señor y estamos delante de Dios. Hablamos en Cristo. Hablamos el evangelio, hablamos la palabra de Cristo, de gracia hemos recibido, de gracia hemos dado. Bendito sea el Señor por las asambleas cristianas. Bendito sea el Señor por esta forma de doctrina. Bendito sea el Señor porque todos lo hacemos ad honorem. Todos lo hacemos por el puro honor de servir. Todos estamos en ese servicio. Los ancianos no reciben, no tienen un sueldo. Los diáconos no tienen un sueldo. Y todo aquel que sirve en la obra del Señor lo hace no medrando, no haciendo negocio de la palabra de Dios. Quiero citarle otro pasaje antes de continuar y regresar allá en Primera Tesalonicenses 2:5. Dice la palabra del Señor, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol Pablo una y otra vez dice delante de Dios. Ya vamos a ver en nuestro pasaje también allá esa frase del apóstol Pablo. Dice delante de Dios, es decir, cada vez que ministramos, cada vez que vamos a una visita, cada vez que hacemos uso de la palabra en público, delante de la iglesia, delante de la asamblea, lo hacemos delante de Dios. Él debe de ser el primero en decir amén. Y de eso debemos de estar nosotros certeros y preocupados de que el Señor se agrade. Y por eso dice, renunciamos a lo que es oculto, a lo que es vergonzoso, lo que trae trampas, tropiezos al evangelio, a las personas, mejor dicho, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la amonestación, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ahora mire la siguiente frase. Teos martus, dice Pablo. Esta expresión, Dios es testigo. Ha dicho el apóstol Pablo, vosotros mismos sabéis. ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Vuelve a decir el versículo 5 y ahora dice, Dios es testigo. Más adelante vemos nosotros que Pablo apela a sus testigos, dice versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Al parecer el apóstol Pablo, cuando se refiere a su integridad, a su vida de santidad, que es práctica, que es visible, el apóstol Pablo apela al testimonio de los hermanos, en este caso, los hermanos de Tesalónica. Y cuando tiene que ver en cuanto a su integridad en espíritu, en cuanto a su integridad en la voluntad, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a su voluntad, a su conciencia, el apóstol Pablo apela a Dios. El apóstol Pablo apela en cuanto a la práctica a los creyentes y a Dios, pero en cuanto a sus motivaciones, a su corazón, a sus pensamientos, a sus sentimientos,
el apóstol Pablo apela a Dios. No es poca cosa, no es poca cosa, no es algo sin importancia, sin significado. Apelar a Dios, apelar a Dios. Hermanos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestra voluntad, Él conoce nuestra conciencia. Tan es así que el Señor la conoce, conoce nuestra conciencia, que muchas veces a través de nuestra conciencia nos da testimonio el Señor. A través de nuestra conciencia nos da testimonio el Señor. El salmista David en el Antiguo Testamento le hace una oración al Señor. Dice la palabra del Señor, el Salmo número 26, se lo voy a leer brevemente. Dice, ya llego a este Salmo 26. 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí misma en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Ya se dio cuenta lo que David está apelando, lo que David está pidiendo, que el Señor le juzgue, que el Señor le escudriñe, que el Señor lo pruebe, que el Señor lo examine. ¿Qué cosa? Sus íntimos pensamientos y su corazón. Otra vez, no es poca cosa esto. Es una oración con osadía, una oración con osadía, porque David le está pidiendo eso nada menos y nada más que a Dios. Si se lo decimos a un hombre, pues, ¿qué va a encontrar el hombre? El hombre puede ver que yo soy un tremendo religioso, una persona entregada, pero ¿qué es lo que piensa Dios? El apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 2:5, entonces apela a Dios y le dice a Dios, Dios es testigo de eso. Antes el apóstol Pablo ha dicho, sino a Dios, para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Si el Señor pone en balanza nuestros corazones, ¿cómo vamos a ser encontrados? ¿Cuál es nuestra motivación para estar en el ministerio? ¿Cuál es nuestra motivación para estar activos? ¿Cuál es nuestra motivación para hacerlo? Por cierto, la voluntad se refiere a la razón, al por qué hacemos las cosas. Así de que, ¿qué va a encontrar Dios? Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice Pablo, no buscamos, es decir, no era nuestra intención el escarbar con tal de que ustedes o tengamos de ustedes alguna gloria. Esta palabra gloria, los exegetas han tenido ciertos problemas si es que solamente se refiere a gloria, es decir, que los elogien, que los alaben, o gloria, algún beneficio económico que Pablo hubiese querido buscar en ellos, que era la acusación de ellos, no que Pablo lo buscaba, sino que era la acusación de aquellos judíos. Entonces, ni buscamos gloria, es decir, que le den y le tributen a él algún honor. El hombre es dado a la idolatría. El hombre es dado a la idolatría. ¿Se recuerdan ustedes? Lucas lo registra en Hechos, cuando el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, entraron a aquella ciudad
Y dice que los hombres empezaron a pregonar que eran dioses con aspecto humano que habían venido. Y a uno le decían Júpiter y a otro Mercurio porque era el quien llevaba la palabra, o al revés. El asunto es de que querían honrarles. Había una gran piedra que ellos adoraban allí. Y entonces le dicen, bueno, y si reunieron y les pusieron guirnaldas, les pusieron, le llevaron ofrendas y los querían adorar. El apóstol Pablo se indigna y les dice, no hagan eso, no hagan eso. Nosotros les estamos trayendo el mensaje para que de esas vanidades se conviertan ustedes al Dios vivo y verdadero. No hagan eso. Cuando el apóstol Pablo les evita de que ellos cometan la idolatría con ellos, entonces lo que hacen es que se cambiaron las cosas y al apóstol Pablo y a Bernabé los empezaron a perseguir, a azotar, los hirieron a ellos. El hombre es así, muy dado a la idolatría. Y saben, lo han conseguido los hombres. Lo han conseguido. No solo al apóstol Pablo, también al apóstol Pedro, también a Judas, Tadeo, también a María y a cuántas personas más los han elevado a los altares y tienen un día específico para una festividad que le aseguro ellos vienen, resucitan ellos de entre los muertos, se vuelven a morir de lo indignados de lo que han hecho, la idolatría, los ídolos que han hecho de ellos. Le aseguro que si María estuviese aquí presente, ella rechazaría cuanta pleitesía le dan a ella y no al verdadero Dios, que han creado una diosa y le han dado, ahí sí que tributos que no tiene. Le han dado atributos, quería decir, que ella no tiene. Entonces, tristemente lo han logrado y la cristiandad está metido mucho el culto a hombres de Dios, pero que ellos en vida nunca lo hubieran aceptado. Solo basta este ejemplo cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. Cornelio se acercó para besarle la mano e hincarse delante de él y le dijo, mira, no lo hagas, yo soy hombre igual que tú. Y se lo prohíbe el apóstol Pedro. Pero hoy en día, muchos jerarcas de lo que se denomina iglesia, pero es una secta, fácilmente aceptan que les besen la mano. Fácilmente aceptan que le besen la mano. Hoy en día, San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, el día de Rafael, el Arcángel Rafael, etcétera. Y en Apocalipsis leemos que Juan se inclinó para adorar delante de un ángel y el ángel se lo prohibió. Así de que los verdaderos ángeles no aceptan esa cosa. Los demonios, los ángeles caídos, sí. De hecho, según la palabra de Dios, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres. Pero esta expresión también puede referirse a algún tipo de económico, de ayuda económica que el apóstol Pablo podía obtener a través de sus predicaciones. Ahora entendemos nosotros. Pablo tenía derecho, más adelante dice, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, ¿tenía derecho el apóstol Pablo de que se le diese una ofrenda, que se le mantuviese al apóstol Pablo? Claro que sí.
que el que viva del evangelio, el que predica el evangelio, que viva también del evangelio. Tenemos ese principio en la palabra de Dios. Pero no es esa la intención del predicador. La iglesia puede corresponder ayudando y bendiciendo a este siervo de Dios. Y ahora entendemos por qué el apóstol Pablo prefirió. Él hacía tiendas de campaña, hacía tiendas y las vendía. O sea, el apóstol Pablo tenía un oficio y era el hacer tienda. Aparte de que era un teólogo, aparte de que fue fariseo de fariseos, o sea, aparte de que fue todo eso, probablemente hasta en el Sanedrín, probablemente el asunto es de que el apóstol Pablo tenía un oficio y él era el de hacer tiendas precisamente por eso, para que no le señalasen a él como uno que traficaba con la palabra de Dios, que medraba con la palabra de Dios. Así de que pudimos seros, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, es decir, los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Es decir, de nadie. Ahí está cerrando absolutamente toda puerta que a Pablo le podían criticar y juzgar, a no ser que sean calumnias, pero eso ya son problemas de los otros. A no ser que sean difamaciones, pero eso ya son problemas de las otras personas, no del apóstol Pablo. Ni de vosotros, ni de otros. Y dice Pablo, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Otra vez, carga, porque los apóstoles, es decir, las iglesias, colaboraban, eran ofrendas voluntarias que ellos daban para el ministerio. Cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, habían mujeres que colaboraban en el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles salían, habían personas que eran enviadas de parte de las iglesias, con alguna colaboración y servicio para los apóstoles, para que ellos se encargasen el mayor tiempo posible de predicar el evangelio. Pero la motivación ni del Señor Jesucristo fue el dinero, ni el de los apóstoles, su motivación no fue el dinero, enriquecerse. Al contrario, el apóstol Pablo, él mismo dice que él había despojado a otras iglesias para dar y proveer a otras iglesias que necesitaban más. ¿En qué invertía el apóstol Pablo el dinero? Bueno, movilizándose. Compraban boletos ellos, tenían que comprar boletos, pero la mayor parte de lo que el apóstol Pablo utilizaba era para el servicio de los pobres, para atender a los más pobres, los necesitados. Para eso utilizaban ellos el dinero. Así de que Pablo no tenía mansiones, mientras que los ofrendantes, ellos estaban en la realipidia, ellos tenían que andar clavando sus pobres láminas, porque si no se les cruzaba todo el agua. Pablo no usaba el camello último modelo, mientras que los demás andaban a pie. Pablo no usaba eso, no era esa la motivación de ellos. Dice, aunque pudimos seros carga, dice, como apóstoles. ¿Ya se dio cuenta usted del plural? Y quiero hacer uso de esto. ¿Ya se dio cuenta usted del plural? Pablo dice, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol? ¿A los otros apóstoles o los otros 11 apóstoles? Si vamos a 1:1, eso ya lo meditamos. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo.
Entonces Pablo ha incluido como una cortesía a Silvano y Timoteo. Y aquí el apóstol Pablo dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Me quiero centrar en esa palabra, apóstol. El término apóstol, literalmente, apostolos, literalmente significa uno que es enviado, es decir, enviado, uno que es enviado. Eso significa la palabra apóstol. ¿En qué sentidos se utiliza esa palabra? Y en el Nuevo Testamento se utiliza por lo menos en 5 sentidos. En 5 sentidos. En Hebreos capítulo número 3, dice el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al singular, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que este término apóstol es utilizado y es aplicado para el Señor Jesucristo. Ya le decía que el término apóstol literalmente significa uno que es enviado. Quiero leerle en Juan capítulo 17 y versículo 18. Como tú me enviaste apóstolos, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, la palabra apóstol puede referirse o es aplicada al Señor Jesucristo como el apóstol del Padre, aquel que es enviado por el Padre Celestial. El término apóstolos, plural, se refiere a los 12 apóstoles o los apóstoles del Cordero. En Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, ahí encontramos cómo el Señor llamó a estos 12. Dentro de estos 12 fue depuesto Judas, porque él cayó del apostolado, cayó del ministerio Judas, y la escritura establecía, tome otro su oficio. Cuando el claustro de apóstoles se reúne, ya eran 11 apóstoles nada más, porque ya había fallecido Judas. Cuando se reúnen, establecen, el apóstol Pedro establece algunos requisitos y dice que haya entrado y salido con nosotros, que haya visto la resurrección del Señor, etcétera. Y entonces eligieron ellos a Matías. Vemos nosotros en la palabra del Señor, especialmente en Gálatas capítulo 1, que el término apóstol es utilizado también para el apóstol Pablo. Vemos nosotros en el apóstol Pablo un apostolado especial. Pablo sentó las bases para el ministerio misionero como lo conocemos el día de hoy. Pablo llenó el mundo conocido del evangelio. Claro, los otros apóstoles, ellos también predicaron en su momento y en algunas regiones. Claro que ellos predicaron eso. El apóstol Pedro es llamado el apóstol de la circuncisión. Algo tiene que decirnos eso, porque él estaba circunscrito a la región de Jerusalén. Y al apóstol Pablo es llamado el apóstol de la incircuncisión o el apóstol de los gentiles, porque su jurisdicción, mejor dicho, su campo de acción era más bien entre los judíos, aunque no significa que Pedro no tuviese autoridad sobre las iglesias gentiles, ni tampoco significa que Pablo no tuviese jurisdicción o autoridad
en las iglesias de Jerusalén, eminentemente judías. Así de que el apóstol Pablo tiene un apostolado especial. Al apóstol Pablo se le concede escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Hay algunos que consideran que inclusive Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. No hay ninguna evidencia allí, es decir, literal, en la epístola. Hay pistas que se pueden ir deduciendo que fue el apóstol Pablo, pero siempre nos vamos a quedar con aquello de decir probablemente. El asunto es de que el apóstol Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, más del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo ese ministerio especial, ese apostolado especial. Así es de que ningún hombre el día de hoy puede decir yo soy apóstol como los del Cordero, los que eligió el Señor Jesucristo. Nadie puede decir y menos como el Señor Jesucristo. Nadie podría decir yo tengo un apostolado como el apóstol Pablo. Nadie lo podría decir. En primer lugar, el canon ya está cerrado. Ya el canon está cerrado. Si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, se lo quiero leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14, versículo número 4. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quiénes son estos apóstoles? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. O sea que Bernabé también es llamado apóstol. No el apostolado especial como lo tuvo el apóstol Pablo. Entonces él es un apóstol. Vamos a nuestro pasaje de Primera Tesalonicenses 2, 5 o 6. Vemos nosotros que Timoteo y Silas también son llamados apóstoles. Lo que Bernabé, Timoteo, Silas, como se les aplica el término, es como nosotros conocemos el día de hoy los misioneros, los plantadores de iglesias, los que van fundando o estableciendo, mejor dicho, iglesias, aquellos que se parten el lomo por trabajar en una región y sentar la sana doctrina en esa región, en esa asamblea. Así de que Bernabé, Silas, Timoteo, claramente nosotros podemos ver que no se comparan con el apostolado, con el ministerio del apóstol Pablo, pero ellos fueron enviados. Ellos fueron enviados. Pero también está otra categoría, si queremos llamarle, en Filipenses, perdón, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, el versículo 22, 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esta palabra mensajero en griego es vuestro apostolos. Entonces existían los apostolos de las iglesias. Quiero llevarle a segunda a los Corintios,
capítulo número 8, dice, el versículo 23 le voy a leer. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Esta palabra mensajeros es también la palabra apostolos. Entonces existían los apostolos de las iglesias, los apostolos de las iglesias, es decir, eran los enviados, los mensajeros de una iglesia local. Si vemos nosotros, tanto acá en 2 Corintios 8:23 como Filipenses capítulo 2, versículo 25 en adelante, vemos nosotros que los apóstoles de las iglesias eran hermanos, obviamente, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero eran hermanos que eran enviados de parte de una iglesia local con una colaboración, con una ofrenda para un apóstol, pero además de eso, eran hermanos que iban a estar al servicio de un siervo de Dios, de un apóstol, de un ministro del Señor Jesucristo. Así es de que, mis amados hermanos, nadie puede arrogarse hoy el título de apóstol. Imagínense, apóstol del Padre, es irreemplazable el apostolado del Señor Jesucristo, o los apóstoles a la usanza del Señor Jesucristo, los 12 apóstoles. Nadie podría arrogarse apóstoles como el apostolado especial del apóstol Pablo. Claro, entendemos que el día de hoy existen misioneros que son enviados de parte del Espíritu Santo del Señor, que son misioneros para llevar el evangelio a todos lados. Si ese es el término con el cual lo conocemos nosotros el día de hoy, ¿para qué? ¿Para qué usar títulos lisonjeros el día de hoy? Porque los que hoy en día hacen uso de ese título de apóstol, lo hacen más para lisonjas a ellos mismos o para arrogarse algún tipo de autoridad sobre personas que están bajo su cuidado, o atraer a más personas con aquella supuesta cobertura o paternidad que van a tener con los hombres o sobre los hombres. Nosotros queremos ser verdaderos apóstoles, vayamos a servir a un ministro del Señor Jesucristo, vayamos a atender a un ministro del Señor Jesucristo. Y de una manera general, nosotros, todos los creyentes, estamos enviados para predicar el evangelio. Estamos enviados para anunciar las buenas nuevas en todo lugar, en cualquier lugar. Así de que nosotros también somos enviados del Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así de que el Señor nos envía a nosotros, y si queremos verlo de esa forma, nos dice que somos apóstolos, es decir, enviados, pero nunca para arrogarnos un título para beneficio personal. Aunque, dice Pablo, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Quería extraer estas ideas de estos pasajes. Vamos a quedarnos acá, vamos a continuar más adelante en estas nuestras motivaciones en torno a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Quedémonos acá, estamos invitados a nuestra próxima entrega y que el Señor bendiga sus palabras. Amén.